Vos no podés convivir con inflación de 4% un año más, pero no porque 4% no sea una inflación tolerable, lo que dije al principio, después de que tuviste 300% de inflación interanual. Porque es inconsistente con tu esquema cambiario. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. El punto acá es que este esquema requería, como bien lo vio Werning, o como lo dijo en algún momento Caputo, para generar expectativas, que en julio ya estuviera cerca de 3% y que rápidamente fueras al 2%. No es si porque te No, pero dio unas décimas más, unas décimas menos. yo lo El que tema estoy de, diciendo, no claro, es yo una lo que cuestión apunto dice, el gobierno dijo que en septiembre iba a ser 1%. Esa exigencia bueno, se la puso el solo. Te metiste claro. solo vos ahí. Es lo mismo que vayas al médico, te dé un antibiótico y te dice, che, mañana vas a tener 37,5, pues te tiene que bajar la fiebre. Y si te da 38, vos lo llamás al tipo, che, me da 38. ¿Es tan malo eso? Si estás atacando la causa, o sea, no importa si te da 38 o 37,5. O sea, el médico te tiene que curar lo que tenés. Esto es lo mismo, te obsesionaste con el termómetro, tiene que dar 37 la temperatura. Y este proceso es muy variable, o sea, no necesariamente tiene que ser una desinflación parejita y que un mes con el otro te dé abajo del siguiente. O sea, es como es muy, lo quiere hacer muy matemático y no, creo que no funciona así. Entonces, bueno, se exigieron mucho en la meta y parece que cuando falla, y bueno, tenés un efecto sobre las expectativas, sobre la credibilidad. Pero bueno, creo que se pusieron ellos solos en esa situación. Si lo hacían a priori y pensaban que la desinflación podía ir más larga, de hecho cuando arrancó Milei dijo va a haber esta inflación durante 24 meses. Ahora quieren que la desinflación sea en 4 meses, corrigiendo precios relativos después de haber devaluado el dólar al 120%. Y nada, no es congruente. Yo creo que no es congruente lo que Sí, de todas plantean. maneras, pero ¿por qué lo dijeron eso? Lo dijeron porque necesitaban generar expectativas, porque si no generan esa expectativa, se disparan las dudas sobre el esquema cambiario. Por eso cuando Caputo salió a decir eso, de que iba a 1% de inflación en septiembre, es porque necesitaba apuntalar el esquema cambiario. Es decir, Sí, lo entiendo, pero creo que es más nocivo no decir la verdadera meta, porque después empezaron a sacarle de los informes las estimaciones de inflación. O sea, vos tenés que decir algo real, porque si no, si sale mal, tenés más pérdida de reputación. Y creo que es peor perder reputación que en esta situación que no te dé la inflación como vos dijiste. O sea, yo creo que vos tenés que mantener la credibilidad. mm. Pero bueno, no sé, lo cambiaron. No, yo creo que está bien. La credibilidad, vos decís sobre el programa económico Claro, integralmente. porque ahora todos estamos mirando si no da uno y le decimos, che, no dio uno, vos me dijiste que no da uno. Ahí te No, afecta no, la no, pero credibilidad de todo. sí, sí, pero yo lo que estoy planteando es otra cosa. Lo que estoy planteando es que acá nadie está cuestionando si vos. Es decir, vos no podés convivir con inflación de 4% un año más, pero no porque 4% no sea una inflación tolerable, lo que dije al principio, después de que tuviste 300% de inflación interanual. Porque es inconsistente con tu esquema cambiario, eso es lo que te Claro, digo. tiene que cambiar el esquema si no lo Y Por eso claro, soluciona. en el medio tenés que salir o del una de dos, cepo, antes. o recalibrás tu esquema, o te pones nada, eh, o recalibras tu esquema, O bajar la o, inflación, de otra, no sé, de otra forma. no, Claro, o o vas salías del cepo antes y desinflabas, o si salís después no te puedes quejar que después vas a tener más inflación. Porque es CEO una de, cosa o la otra. CEO de Shell ayer dijo que Milei tiene que salir del cepo también. No lo había visto. Eh, y fíjate lo que pasa con la negociación con el FMI. Eh, si entran efectivamente en la negociación con el FMI, ¿cuáles son las dos cosas que se van nuevamente a plantear como dudas? Una, ¿hasta cuándo sigue el dólar blend? Es decir, la venta de dólares en el financiero, ¿no? Sí, sí. Dos, bueno, ¿qué te dice el fondo respecto al crawling peg? Pero la cuestión principal que se va a poner en duda primero que nada, como se puso en duda
hasta que salió Caputo y dijo, ya está, listo, se terminó. Es más, ¿se acuerdan que había dicho en junio, empezamos la semana que viene a negociar con el fondo y después dijo, no estamos negociando con el fondo? Le dijo a Flor Donovan que ni siquiera habían Sí, sí, empezado, ahora lo dijo desmintiéndola, Enrique. sí. Sí. Eh, Sí, y la intervención, ¿no? También. La intervención no estaba cuando hicieron claro, perdón, y la intervención, el la de informe vender en dólares junio, en la todavía no estaba la brecha, intervención. Eso tampoco te exactamente, lo va a permitir si No. y vas a vender un dólares en la nuevo. brecha también. Sí, sí, totalmente. Ahí Maxi me comenta Serrucho ahí que la intervención viene siendo 660 millones aproximadamente el acumulado desde que arrancó el programa de intervención. Después mañana él ampliará más a la mañana, la fuente y demás. Ese es el dato que está manejando ahí Serrucho Research. Es un buen dato, es un buen dato. Es un poco lo que, bueno, es lo que decíamos, ¿no? 300 millones, 300 y pico por mes. Fue en julio eso, y otro En tanto julio fue fue en agosto, 326, entonces. sí. Y bueno, es más o menos el ritmo que pueden mantener hasta diciembre, ¿no? Porque Sí, habían porque dicho eran que iban a 1.800 dar millones. ¿No? 1.800 millones, 300 por mes. Esto lo anunciaron a partir de 15 de julio. julio, por ahí. Claro, te da justo más o menos 300 millones de dólares por mes. ¿Qué se espera? ¿Hay expectativa respecto al domingo a la noche con Milei ahí presentando el presupuesto 2025? ¿Qué estuviste viendo, Martín? ¿Viste algo con eso? No, ¿por qué es el domingo? Es muy raro eso. Porque es el 15 de septiembre, que es el plazo límite para presentar el presupuesto históricamente, el proyecto de presupuesto, entonces siempre tiene que entrar antes del 15 de septiembre. En general, todos los gobiernos lo presentan ese mismo día, el 15 de septiembre. Bueno, cae domingo, lo podrían haber presentado ahora el viernes 13 de septiembre, pero bueno, prefirieron hacerlo el día donde en general eh, se presenta, ¿no? Yo creo que ahí va a ratificar sobre todo el ancla fiscal a full. Sí, el superávit. A Pero eso full. el mercado ya lo tiene descontado, es algo que desde el primer momento el gobierno lo hizo. Y bueno, el mercado, digamos, el Merval ya se duplicó desde que está Milei. O sea, los activos argentinos les está yendo muy bien con Milei, más allá de algún día de corrección o algo. Y en parte ese rally tiene que ver con los resultados fiscales. Entonces, el hecho del superávit fiscal, el ancla fiscal, ya está incorporada en los precios. Yo no creo que por ese anuncio haya alguna mejora en los precios del mercado o algo. Lo que sí que, bueno, abre la puerta a que también justamente también es un domingo, a ver si es el momento que tenés más audiencia en la televisión como para hacer algún anuncio, a ver si hay algún anuncio. Si no hay ningún anuncio y es solo el presupuesto con el ancla fiscal, no creo que mueva la aguja del mercado. Sí, yo creo que va a tener, obviamente el punto principal ya es sí, eso. Por primera vez eh, va a ser un esquema donde se diga que va a haber cero total en una ley. En una ley. Entonces, alguien decía, hasta podrían ser 2 artículos el presupuesto. Artículo 1, en 2025 habrá déficit cero después del pago de interés de la deuda. Déficit financiero cero o déficit cero total. Artículo 2, véase cómo se instrumenta. Yeah. Listo. ¿Entendés? Y ya es eso. Obviamente, siempre cuando hay proyecto de presupuesto, es el revoleo, ¿no? De las planillas, el reparto de obra pública, bueno, de ver qué va a pasar con la educación, con la salud, con todas las áreas. Yo creo que Milei lo va a hacer más sencillo, ¿no? Que se va a plantear un ajuste de gasto adicional importante. Y ahí la clave es, hoy la base de jubilados no seguís licuando, porque ya tenés es decir, en términos del PBI se va a mantener el gasto previsional y no va a haber demasiado, no vas a esperar ahí. Va a seguir recorte total, transferencias a provincias, recorte en obra pública relevante. Va a haber un capítulo fuerte en quita de subsidios, que es lo que te ha quedado, ¿no, Amílcar? Sí, Más sí. relevante, más importante para avanzar.
Y bueno, y después hay que ver cómo son las proyecciones de Sí, el escenario macro, ¿no? recaudación. Si vos le pones una macro de Sí, un creciendo crecimiento del 5%, sí. 5% el año que viene, bueno, obviamente todos los números se te alivianan, digamos, ¿no? Sí, sí. Alguien me decía que lo que puede hacer también Milei, o que veían en la oposición como una posibilidad, es que envíe un presupuesto muy agresivo de recorte, sobre todo con las provincias en distintas áreas, muy agresivo de recorte de gasto, sin inflar demasiado el crecimiento, poniéndole alguna tasa de crecimiento normal, justamente para que nadie se entusiasme con que va a haber más ingresos. No sé si va a haber alguna baja de impuesto adicional al impuesto país. Todo eso está ahora en la discusión también, después si entrar en la negociación con el fondo. Pero que lo que iba a hacer en todo caso, que lo mejor que le podía pasar, esto en el corto plazo, yo no estoy de acuerdo con eso, con esa visión, pero lo que me dice, no, mirá, sé lo que va a hacer, va a mandar el proyecto de presupuesto, va a decir, son todos en la casta, que luego lo convoco y demás, me ponen los proyectos, va a vetar ahora el de, vamos a ver si veta el de la universidad, de ampliación de fondo de universidad, y después se va a enfrentar de nuevo con el Congreso y no va a tener presupuesto. Y como no Eso va a se tener llama presupuesto, claro, es va a poder discrecional, trabajar con el presupuesto anterior está por replanillado. DNU. Y esa va a ser la forma de poder hacer un ajuste fiscal, si se quiere, mucho más sencillo, y poder llegar a las elecciones de octubre del año que viene enfrentado con la casta. Es decir, ratificando el ajuste fiscal y enfrentado con la casta. Esa visión, para mí, tiene un problema, que fue mi respuesta. Y bueno, pero así no generas certidumbre nunca. Siempre estamos a los ponchazos, siempre... mucho mejor sería aprobar una ley de déficit cero dentro de la ley de leyes, que es el presupuesto, y establecer ciertos parámetros básicos de dónde se quiere recortar o cuál puede ser su esquema impositivo. Eso sería para un país civilizado. Sí, aparte en el marco del acuerdo con el fondo te va a decir, che, tenés que Claro. tener presupuesto también. Y el segundo problema a esa estrategia es el fondo. Que si vos te metes en una negociación con el fondo, Sin y no sé presupuesto. si el fondo te va a aceptar, insisto, cualquier cosa mientras no le Sí. pida fondos frescos. Cualquier cosa. Ahora, si vas a una negociación más seria con el fondo, de fondos frescos y querer salir del esquema de restricciones cambiar y todas las cosas, bueno, ahí te va a pedir, obviamente, lo primero que te va a pedir es el presupuesto y además te va a pedir que el acuerdo del fondo lo voten en el Congreso. Sí, sí. Entonces, yo lo veo medio difícil todo eso, pero lo que me decía alguien que estuvo en las negociaciones con el gobierno, alguien importante de la oposición, me dice, no, bueno, todo eso que decís de la certidumbre y demás, no, va a ir así, va a ser una presentación, digamos, donde va a volver a apuntar contra la casta, va a decir, el déficit cero es innegociable, lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, y después en medio de este quilombo el presupuesto no va a salir. Y eso le va a servir como herramienta para poder prorrogar lo que hay y manejarse por decreto. ¿Cómo lo ven? Puede ser, aparte que se está manejando bastante, digamos, no con mucha concordia, digamos, con la oposición y demás. O sea, no está haciendo un gobierno de un sesgo dialoguista y demás, está haciendo más de ir al choque. Eso dentro de un esquema donde el principal objetivo es ratificar, digamos, un triunfo electoral en la elección del año que viene, ¿no? Y después sí, ver si con otra composición de las cámaras, que de todas maneras no van a ser terriblemente distintas, se avanza en otra etapa. No digo yo esto, ¿no? Es lo que conversé ahí con alguien que estuvo muy metido en los últimos roces y choques y negociaciones, ¿no? Y que tiene una visión también económica. Sí, Maxi, hace poco Pichetto reveló en una entrevista que él habló con Santiago Caputo y le dijo que saque lo de la CIDE como reasignación presupuestaria y no por DNU, porque iba a pasar lo que terminó pasando, de que le iban a terminar abriendo o bajándoselo o abriéndole los gastos reservados, porque en la comisión del Congreso pueden hacer eso. Entonces Pichetto, que tiene
es más Congreso que los propios ladrillos del edificio del Congreso, le dijo y evidentemente Caputo lo desoyó. Pero bueno, ellos están al tanto de esa herramienta que puede usarse muy inteligentemente, no solamente para, digamos, poder manejar el presupuesto como se guste, sino que además tampoco hay que estar rindiendo cuentas ni detalles de cómo se usa.